Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición en Doncellas que Inspiran. En esta oportunidad tenemos una invitada de honor. Ella es nuestra hermana y amiga Adriana Archila. Para quienes no conocen a Adriana es miembro de la Iglesia Central de Valencia, donde pastorea nuestro líder nacional de jóvenes. Hola, Dios les bendiga. Súper contenta y agradecida con nuestro Dios por esta oportunidad, por llegar a ustedes a través de esta entrevista. Y muchísimas gracias a nuestra hermana Wendy y a este lindo proyecto. Aquí estamos listas para esta entrevista. Adriana se caracteriza por ser una persona centrada, enfocada, analítica, altruista 100%, le gusta ayudar, detallista, siempre tiene una palabra, un gesto, una oración para quien lo necesite. Ella es humilde, creativa, visionaria, con sus ideas siempre en pro del crecimiento de la obra del Señor. Dentro de la iglesia se ha destacado en distintos cargos como maestra de escuela dominical y en varias oportunidades ha sido líder de jóvenes. En el área secular como profesional, déjenme decirles que Adriana ha podido lograr 2 títulos universitarios y lo más sorprendente de todo es que lo ha hecho a la vez, en concomitante, como se dice en el área médica. Ha podido estudiar las 2 carreras a la vez, así que le damos la bienvenida a Adriana y también nos vamos a pedir que nos diga cómo logra Adriana poder desarrollarse en las 2 carreras a la vez. Adriana es psicólogo clínico de la Universidad Arturo Michelena y es abogado, estudió Derecho en la Universidad de Carabobo. Así que Adriana, cuéntanos cómo pudiste lograr graduarte de las 2 carreras a la vez. Bueno, mira, en realidad yo pienso que como hijos de Dios nosotros llevamos una vida llena de propósitos, llena de, no de casualidades, sino de causalidades. Todo pasa por algo. Y es como esas piezas que te van dando, que te van llegando para armar el rompecabezas. Ciertamente yo de pequeña no crecí con ese quizás anhelo de estudiar 2 carreras a la vez. Pero así se me permitió. Yo estaba decidida, siempre quise estudiar una carrera que me permitiera ayudar a las personas. Eso es algo que llena mucho mi corazón, mi alma, y pues siempre tenía eso en la cabeza. De pequeña, en realidad, en principio siempre quise estudiar medicina. Lo intenté, no se dio, pero en medio de ese camino me enamoré, encontré a la psicología. Y me di cuenta que era una carrera muy hermosa y muy necesaria, incluso dentro de nuestras iglesias. Y eso me hizo enamorar muchísimo de la psicología. Y comencé con el derecho. Fue un poco distinto porque resulta que el día que yo supe que había sido aprobada para estudiar la carrera en la Universidad de Psicología, ese mismo día yo me entero que tengo mi cupo listo, directo, para estudiar Derecho. Y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Por cuál me voy? Entonces yo pienso que realmente ahí estuvo la mano de Dios conmigo, ayudándome a decidir, a elegir, a buscar mi camino. Y resulta que pues me puse a pensar, ¿no? Me pregunté y dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Evalué las posibilidades, me di cuenta que tenía las fuerzas, la oportunidad, que tenía las posibilidades en la medida de lo posible y que contaba con el apoyo de mi familia, de mis seres queridos. Entonces dije, ¿por qué no? Hay que intentarlo, y así comencé en esta aventura. Básicamente yo estudiaba en una universidad en la mañana, Derecho,
y ya luego en la tarde pasaba a estudiar psicología en la otra universidad. Entonces salía de mi casa muy tempranito y por lo general llegaba en la tarde, casi noche, para hacer mis tareas, mis trabajos y estudiar para los exámenes que tuviera. Más o menos así fue la aventura en eso de estudiar 2 carreras a la vez. Otra inquietud que pudiéramos tener es, estudiando las 2 carreras, Adriana, habían oportunidades que coincidían los exámenes, coincidían capaz la carga, la demanda. ¿Cómo hacías para poder hacer las 2 carreras y poder como separar las 2 áreas y no confundirte de un examen, de otro, de una actividad? ¿Cómo podías lograr y qué recomendación le podías dar a las chicas que le pudiera servir en su crecimiento? Sí, claro, esos días eran particularmente fuertes. Yo a veces empezaba a estudiar de un tema, me dormía y cuando volvía en sí tenía en la cabeza otra cosa muy diferente porque era un tema de la otra carrera. Entonces en esos días yo creía que me iba a volver loca, pero no, realmente Dios fue muy bueno conmigo en todos los sentidos y me dio muchísima bendición en los compañeros de semestre, de universidad que me regaló, y ellos me ayudaban muchísimo, la verdad que sí, cuando yo los necesitaba, ellos podían comprenderme, entendían que llevaba una carga doble y conté con su apoyo al 100%, al igual que mis amigos, mi familia. Tal vez no me ayudaban estudiando por mí o haciendo mis trabajos, pero desde como podían me ayudaban muchísimo, dando palabras de ánimo. Por ejemplo, mi mamá siempre cuidándome en la comida, que comiera bien, que tenía que alimentarme bien. Y todas esas cosas realmente fueron un granito de arena para poder lograr el hecho de sacar estas carreras. Así que no es un tema de que sea una supermujer o tenga una superinteligencia o algo por el estilo. Yo creo que es un logro que se pudo hacer o lo pude obtener gracias al apoyo de todos. Adriana, considero que dentro de tu formación como psicólogo clínico y que manejas la parte espiritual, algunas palabras, algunas recomendaciones que le pudieras dar a todas las doncellas y capaz a los jovencitos también, que pese a la situación que estamos viviendo, ya sea política, ya sea social, ya sea económica, no se animan a prepararse, a esforzarse. ¿Qué le pudieras decir a ellos? Que es necesario porque no sabemos en qué momento las oportunidades mejoren, las condiciones mejoren, y como hijos de Dios sentirnos apoderados de que somos real sacerdocio, somos nación santa y que es necesario que como hijos de Dios estemos preparados. Sí, sé que no tenemos las mejores condiciones actualmente y que quizás no está la mayor motivación en cuanto a temas de ofertas laborales, económicos, y pues nuestro país no está en la mejor condición en estos sentidos, ¿no? Pero pienso que es súper importante que igual nosotros nos preparemos. El conocimiento es poder, el conocimiento nos hace crecer, es una herramienta súper valiosa y importante en nuestro día a día porque podemos desarrollarnos en una área específica o en muchas. Y yo pienso que si de motivación se trata, es importante que pensemos en esto. Qué mayor motivación que nuestras iglesias puedan contar con profesionales, con jóvenes y adultos preparados en todas las áreas. Qué más motivación que nosotros podamos servir y podamos poner a disposición del reino todas esas capacidades y todo ese conocimiento para que la obra del Señor mejore cada día más, esté ahí capacitada para todo. Y yo pienso que esa es una de las motivaciones que debemos de tener para
atrevernos a crecer en conocimiento y en formación. Otro punto importante, Adriana, es el tiempo, el factor tiempo. ¿Cómo manejabas ese factor tiempo en las actividades en la iglesia? Porque vemos y pude tomar referencia de tus pastores que eras siempre enfocada en lo espiritual, en la iglesia. Siempre pudiéramos preguntarnos, oye, pero estaba ocupada, tenía 2 carreras, tenía mucha tarea, pero ella siempre estuvo en la iglesia, dentro de la iglesia. Cuéntanos cómo fue ese desenvolvimiento de la universidad, tanto en lo espiritual como en lo secular, es decir, en la iglesia y en tu universidad. Wow, mira, enamórense de Dios, enamórense completamente. Cumplan con el primer mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que es algo muy, muy personal, muy particular. Yo pienso que es para mí la única manera de enamorarse completamente de Dios es tener una experiencia real con Él, tan real, tan profunda, que te llegue a servir, que te haga entender y sentir lo real que es Dios. Esa experiencia que te lleve a tener una relación íntima con Dios, una relación muy personal, una relación que te haga pasar de la costumbre al estilo de vida, que te haga pasar más allá de lo que quizás dice, ay papá, lo que me dice mi mamá, la imposición o eso de que bueno, yo voy a la iglesia por obligación, porque es que mi papá me lleva, mi mamá me dice, ay qué fastidio. Te hace pasar porque te regala, esa experiencia te regala una madurez espiritual que te hace entender que alejados de Dios nada puedes hacer. Te hace comprender que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y en este caso, con las jovencitas, ¿no? Como lo escribió el apóstol Pablo, las doncellas tengan cuidado de las cosas del Señor. Entonces, es importante que nos enamoremos de Dios para darle siempre ese primer lugar en nuestras vidas. No que Él no tenga el primer lugar, Dios siempre está en ese primer lugar. Somos nosotros quienes tenemos que darle ese espacio, ese chance y decirle, hey, te quiero aquí, siempre, en todo momento, porque cuando lo hacemos por medio de esa experiencia real, profunda, que yo lo conozco, que yo puedo abrazarlo desde el espíritu, que yo puedo amarlo y amarlo, entonces entiendo que se hace una forma, un estilo de vida, el hecho de honrarlo y de vivir para Él es algo fundamental, es algo que necesitas como el aire, como el agua, como lo más esencial para vivir. Entonces enamórense muchísimo de Dios y no les va a pesar ponerlo a Él primero antes que todo. Adriana, aprovechando tu experiencia como líder de jóvenes y asistente de jóvenes en distintas oportunidades y tu preparación académica como psicólogo clínico, ¿cómo poder nosotros desarrollar esa motivación en los jóvenes que a veces vemos que reciben bendición y pensamos, bueno, ahora sí va a dar fruto y nuestro pensamiento no coincide con lo que en realidad está sucediendo? ¿Cómo trabajar la motivación en los jóvenes? Bueno, sí. Yo creo que esto es un tema también que está compuesto por ciertas cosas, ¿no? Porque el tema o la etapa de la adolescencia y la juventud es un poquito complicado. Entonces, en este sentido, los jóvenes y los adolescentes están desarrollando su personalidad
Así que pues nos vamos a encontrar con jóvenes que estén luchando quizás con ciertos miedos, algunos con inseguridades, también algunos que son más introvertidos. Y pues otra de las cosas también que creo, en base a lo que he podido experimentar en el trabajo con los jóvenes, es que hay algunos que, a pesar de ser tocados por el Espíritu de Dios, sentir su presencia, ser llenos, a veces no saben cómo enfrentar ciertas tentaciones o ciertas cosas que ellos quizás no sienten que tienen aún completamente dominados. Y esto no los deja avanzar o dar pasos hacia adelante en los caminos de Dios, quizás comprometerse con alguna área, desarrollar algún ministerio o cosas como estas. Entonces, eso es importante considerarlo. También hay un punto que para mí es uno de los más importantes y profundos, y es en referencia a la familia. Es que el desánimo también puede venir por el entorno familiar. ¿Esto qué pasa? Sé que quizás puede ser otro tema, pero es algo de lo que he vivido, y es que en esta experiencia trabajando con los jóvenes, se me han acercado jóvenes muy sinceros a decirme, hermana Adriana, pues ¿de qué me sirve a mí recibir bendición si cuando yo llego a mi casa la pierdo? O ¿de qué me sirve a mí decir que sí en algo, meterme en algo o trabajar en algo, si yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá? Que en la iglesia son una cosa, pero en la casa son distintos. Y no hablo de un tema de perfección familiar, porque no hay una familia perfecta. Me refiero al tema de el temor en Dios, de cómo quizás los padres, sin darse cuenta, no están al tanto de cómo ellos pueden aportar en el crecimiento y en la vida espiritual de sus hijos. Entonces muchos jóvenes también se ven tocados por este tema, ¿no? De que ellos quizás pueden estar en un momento muy motivados, pero ya luego, por cosas que pasan en el hogar, por los papás, por esto, por lo otro, se desmotivan en una manera bastante significativa. Entonces creo que el trabajo como líder es estar allí con ellos, apoyándolos, ayudándolos y motivándolos siempre, haciendo que ellos puedan ver que sí se puede servir y seguir a nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las cosas, del hogar, de la familia, de las tormentas, los estudios, todas las cosas. Sí se puede seguir a nuestro Dios y servirle a Él con mucho amor y compromiso. Y cambiando un poco el tema, Adriana, quiero que compartas con nosotras, porque es un tema que a muchas doncellas les gusta y quieren aprender a manejar, porque sobre todo es importante aprender a manejar las emociones y los sentimientos y lo que es la parte hormonal. ¿Cómo manejabas esa parte sentimental? Me imagino que durante tus estudios tenías pretendientes, personas que querían salir contigo, querían compartir contigo algún tiempo. ¿Qué le podías decir a las doncellas al respecto? Bueno, la pregunta del $1.000.000, ¿no? Bueno, en realidad yo, todo este tema de lo sentimental, del noviazgo y todo esto, en esa etapa, en ese momento de mi vida, yo lo viví y lo vi de una forma que no fue tan complicada para mí. En realidad, yo invertía mi tiempo en mis estudios, también en la parte de la iglesia con los jóvenes, en todas las actividades, mi tiempo con Dios.
Y el poco tiempo que me quedaba básicamente lo invertía en dos cosas. Y una era salir con mis amigos, disfrutar con ellos. Y la segunda era descansar todo lo que pudiera. Entonces, pues, básicamente para ese momento de mi vida eran otras las prioridades, expectativas y también eran otras mis necesidades. Entonces, yo viví eso de una manera bastante suave, muy, muy sutil. Pero pues sí entiendo que para las jovencitas es un tema bastante importante, ¿no? Esta etapa que se vive es algo que puede complicar mucho la vida. Sin embargo, recuerdo lo que dice Eclesiastés, ¿no? Todo tiene su hora y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo, tiene su momento. Así que yo creo que es importante como jovencitas que podamos administrar sabiamente nuestro tiempo, invertirlo sabiamente y saber también llevar cada etapa de nuestras vidas para no acelerarlas, alterarlas. Sé muy bien que quizás en esta etapa, ¿no? Vienen, como dicen por ahí, esos amores de verano que puede llegar a causar ciertas cosas, algunos daños, consecuencias bastante fuertes en algunas, y de alguna manera desenfocar o desviar, complicarles un poco las cosas. Entonces sé que es un tema de necesidad, sé que es un tema de normal, natural, pero es importante que nosotros como jóvenes, sobre todo como jovencitas, y me refiero más porque sé que es más profundo y como más afecta más, digamos, a nivel de porcentajes, es algo que afecta o toca más sobre todo a las chicas. Entonces, pues esa fue mi experiencia. Sé que no tiene que ser así para el resto de las otras chicas, pero sí les aliento y les animo a que puedan saber llevar sus etapas para que lleven una vida más sana, más saludable en todo sentido. Bueno, ya para finalizar, Adriana, quisiera que ahondaras un poco con respecto a las necesidades que nosotras como mujeres es importante que podamos detectar esas necesidades, y con respecto al tiempo, no solo como doncellas, no solo como esposas, como hijas, en distintos roles es necesario que nosotras como mujeres podamos detectar esas necesidades, y nos encantaría y me encantaría particularmente que ahondaras en el tema. Wow, mira, esto es un tema profundo porque se trata de un trabajo personal, se trata de un trabajo de conocer, de ver y identificar, reconocer esas necesidades, el por qué quizás son tan, resaltan tanto en mí, qué es lo que las motiva, qué es lo que las mantiene allí. Y es un trabajo de conciencia, es un trabajo personal, que no es fácil porque a veces no nos gusta enfrentarnos a nosotros mismos y evaluar qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Fíjate, hay una frase en psicología que está llena de mucho contenido y es la siguiente. Dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y digo que esto está lleno de mucho contenido porque yo siempre he pensado, siempre he dicho que cada ser humano es el resultado de una historia. Y para nosotros conocer bien ese resultado, nosotros tenemos, lógicamente, que irnos hacia atrás. ¿Qué fue lo que provocó ese resultado? ¿Cómo fue que se dio ese resultado? Como si fuese incluso un proceso matemático, ¿no? Para
yo tener una cifra, por ejemplo, si voy, pues antes tuve que haber bien sea sumado, restado, dividido, multiplicado. Y así pasa en nuestra historia. Hay un proceso antes, ¿sí? Un proceso detrás de lo que nosotros somos. Entonces, es importante, volviendo al punto anterior, sobre todo se ve reflejado muchísimo en el tema sentimental, en nuestra juventud, en nuestras jovencitas, porque yo sé que como seres humanos nosotros tenemos diversas necesidades, desde lo físico, lo emocional, lo espiritual. El tema es qué hacemos nosotros con esas necesidades. ¿Las conocemos bien realmente? Y sobre todo, ¿cómo y qué estamos haciendo nosotros para llenarlas, para saciarlas? Si lo estamos haciendo de la manera más sana posible, o por el contrario, sin saberlo, porque todo esto viene desde muchas veces de una parte muy inconsciente del ser humano, pero a veces sin saberlo nosotros nos destruimos, y en vez de hacerlo o saciar nuestras necesidades de una forma sana, lo que hacemos es enfermarnos y complicarnos más a nivel psicológico, emocional. Entonces, esto es importante. Yo, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Es como si nosotros saliéramos y se nos hiciera ya la hora del almuerzo en la calle, y resulta que pues todavía no podemos llegar a casa, de repente no tenemos para comer en algún lugar, y simplemente por nuestra necesidad, porque yo siento esa necesidad de comer, de poder saciar mi estómago para que pase todo esto de esa hambre, de que quizás tengo molestia, fastidio, me altera el tener hambre. Entonces yo vengo y puedo comerme simplemente una galleta, puedo comerme cualquier chuchería y saciar mi necesidad. Ahora, esto no es lo que yo debería comer para un almuerzo, esto no es lo que a mí me va a dar los nutrientes que yo necesito para mi cuerpo, para mi energía, para poder seguir manteniéndome saludable y seguir desarrollándome en todas las otras cosas del día. Eso pasa muy común en nuestra generación, en nuestra juventud, incluso también los adultos. Dentro de nuestras iglesias vemos que esto es algo que pasa. Saciamos nuestras necesidades con cualquier cosa, porque la mayoría del tiempo nosotros no conocemos la raíz de nuestra necesidad, el por qué están, se vuelve con tanto ímpetu en nosotros. Y es fácil verlo reflejado en nuestra sociedad. Muchas veces, por eso yo digo, vemos tanto nuestra generación tan destruida, ¿sabes? Es muy fácil ver que una mujer, una jovencita, se degrade en todos los sentidos, tan solo por tener un espacio entre las chicas populares o tener un espacio, activar incluso, lo digo con mucho respeto, su desarrollo sexual por el hecho de estar en la onda, de quizás una palabra bonita o algo, un abrazo, un contacto físico, porque quizás no se siente o no siente un lugar en casa, porque no tiene ese afecto de papá, de mamá, porque hay muchas carencias, violencia física, verbal. Vemos muchos jovencitos incluyéndose en bandas, en pandillas, para tener un lugar, para tener una posición, para sentirse reconocidos. Por eso entonces vengo y me drogo o me alcoholizo con cualquiera para simplemente estar allí, que se me vea, que se me reconozca, porque en familia no se ha formado, no se ha estructurado correctamente un buen autoestima, no se ha alentado a la estructura, a la formación de una sana personalidad, no se ha estado allí en el tema del desarrollo del quién soy, de cómo me formo, de cómo me defino.
Entonces, todas estas cosas son muy importantes y muy profundas. Yo creo que nos llevaría muchísimo tiempo el poder hablar, el poder entender. Y digo que esto no es fácil, el tema de las necesidades, porque es un trabajo, como lo decía al principio, personal, de conciencia, y que básicamente viene dado en su mayor porcentaje desde la inconsciencia del ser humano, desde el inconsciente, ¿no? Entonces, es un tema de trabajo, de evaluarlo, de enfrentarme, de querer conocerme y saber cómo manejar mi vida de la mejor manera. Bueno, de verdad que ha sido de provecho y de crecimiento tenerte, Adriana. Un honor tenerte aquí entre nosotras. Sé que vamos a hacer muchas actividades, ya tengo algunas actividades en mente. Bueno, muchísimas gracias por este momento. Ha sido una experiencia muy linda para mí. Deseo con todo mi corazón que pueda ser de bendición para alguien, que pueda ayudar a alguien. Aquí estoy para servirles, apoyarles en todo lo que Dios nos permita. Y que siga creciendo, que siga surgiendo y dando frutos este proyecto. Les animo a todas las jovencitas a seguir adelante, a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor y pasión. Él va a saber recompensarnos. Les mando un abrazo, que Dios me las bendiga muchísimo. Gracias a Dios porque existen doncellas como tú, doncellas que inspiran, doncellas que dejan un legado, y sé que vamos a hacer muchas cosas juntas. Dios te bendiga y te siga usando de una forma especial, y a ustedes que nos están viendo, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima edición.